Y para el caso del nuevo coronavirus, ya la Secretaría de Salud les puede informar cuáles son las acciones que se toman en caso de una persona que está contagiada. Entonces, pero no hay problema, se va a atender. Estamos preparados para, en caso de una contingencia mayor, están los hospitales, están los medicamentos. Es muy importante decir que la mayoría de los síntomas son leves, solo en algunos casos hay mayor gravedad y en esos casos está considerado todo lo que se requiere. Hay que leer muy bien las medidas preventivas que se establecieron. Entonces, si quieres ahora las volvemos a leer, si me las pasas, Paulina, para que se las vuelva a leer, exactamente cuáles son las medidas. En una primera fase, inclusive lo dijeron ayer en la conferencia de prensa que dio el subsecretario de Salud del Gobierno de México, no hay problema en darse besos, abrazos, podemos seguirlo haciendo. La primera fase preventiva tiene que ver con medidas de sanidad, de lavarse bien las manos, de no tocarse cara, nariz, boca con manos sucias. Ahora les leo exactamente cuáles son. Aunque el secretario ya ha dicho que por ahora lo eviten, o sea, de manera inmediata por ahora se evite, ¿esto no se va a estar haciendo o no es necesario? Según a ver, no hay que hacer confusiones en estas medidas. Entonces, hay medidas preventivas que están establecidas por protocolos internacionales, no son inventos, no son ocurrencias, son protocolos internacionales definidas por los expertos científicos internacionales en temas de salud y epidemias. Entonces, hay una primera medida. Si llegara a haber más contagios, entonces hay otras medidas. Si se aumentan los contagios, son otras medidas. Pero por lo pronto, y para información de la población, pues se dan las primeras medidas que hay que tomar todos y hay que ser muy responsables con esas medidas y nosotros estamos siendo responsables con la información. No hay que generar falsas noticias ni pánico, se está informando verazmente con toda coordinación y repito de nuevo, no son ocurrencias, son los protocolos definidos internacionalmente por la Organización Mundial de la Salud y estamos en coordinación con la comunidad científica nacional e internacional.